like a Hellcat. Saludos, bienvenidos a este video tutorial correspondiente a la materia de teoría de circuitos 2, donde estaremos continuando con el desarrollo del tema de análisis de circuitos en estado senoidal permanente. Recuerden que en la sección pasada estuvimos viendo lo que son las ondas senoidales, sus fuentes de generación, las partes de una onda senoidal, y también estuvimos viendo una correlación que existe en lo que tiene que ver la construcción de una onda senoidal a partir de la medición del eje horizontal tanto en grados hexadecimales como en pi radianes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con lo que tenemos para el día de hoy. Y vamos a iniciar exactamente con la parte que quedamos, con la construcción de la onda senoidal. Y podemos decir que al usar el radián como la unidad de medición para la abscisa, obtendremos una onda senoidal a partir de la longitud de la trayectoria vertical de un vector radial rotando en un movimiento circular uniforme sobre un punto fijo. La velocidad con que el vector radial rota sobre el centro, llamado velocidad angular, puede determinarse a partir de la siguiente fórmula. Velocidad angular es igual a la distancia entre el tiempo, y la distancia la vamos a estar midiendo en grados o radianes y el tiempo en segundos. Pero la velocidad angular regularmente la conocemos denotadas por el símbolo omega. Podemos decir igualmente que la velocidad angular es igual a la distancia, en este caso representada por alfa, entre el tiempo, y si despejamos la distancia, que va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo. Como el tiempo requerido para completar una revolución es igual a un periodo, que es igual a 2pi, es decir, en un círculo, que es una revolución, es igual al periodo, que en este caso sería igual a 2pi, entonces podemos sustituir ese valor de 2pi en la fórmula de la velocidad angular, y sería igual a velocidad igual a 2pi sobre el periodo medido en radianes sobre segundo. Esta ecuación establece que mientras más pequeña sea el periodo, mayor será la velocidad angular del vector radial en rotación. Igualmente, como sabemos que hay una relación inversamente proporcional entre la frecuencia y el periodo, si insertamos la frecuencia en lo que es la forma de determinación de la velocidad angular, veremos que viene esta fórmula, la velocidad angular igual a 2pi por la frecuencia. Esto nos va a indicar que a mayor frecuencia, mayor será la velocidad angular del vector en movimiento. Aquí vamos a ver el ejemplo de cómo obtener una onda senoidal a partir de un vector fijo, donde vamos a estar midiendo o rotando el vector en sentido contrario a la manecilla del reloj y haciendo las comparaciones entre los ángulos sexagesimales y los mismos valores que cumplen con una igualdad en pi radianes. Como por ejemplo, si tenemos aquí este vector fijo en este punto, y aquí lo tenemos tanto en 0 para grados sexagesimales como para radianes, y lo proyectamos en el eje horizontal o de forma horizontal, vemos que aquí de forma inicial tenemos un valor de 0 grados, y lo que indica que la onda aún no ha iniciado su generación o su producción. Entonces vamos a estar girando este radián en ángulo de 45 grados en sentido contrario a la velocidad del reloj, o su equivalente en radianes. Y decimos que si lo movemos o lo giramos 45 grados en esta dirección, que es lo mismo que tenemos aquí, decir que es igual a pi sobre 4, es decir, la equivalencia que hay entre 45 grados
para radianes pi sobre 4 y proyectamos ese valor alcanzado por el vector de manera horizontal, vamos a tener, ¿qué vamos a tener aquí? Que vamos a tener el inicio del ascenso positivo de la onda senoidal. Si continuamos girando el vector en sentido contrario a la manecilla del reloj y le sumamos 45 grados más, lo que es igual a decir pi sobre 2 o 90 grados, y proyectamos la posición del ángulo del vector en forma horizontal, vamos a tener que el valor máximo del semiciclo positivo de la onda senoidal. Igualmente, si seguimos girando el vector con 45 grados más en sentido contrario a la manecilla del reloj, vamos a tener que 135 grados es equivalente a 3 cuartos de pi. Si eso lo proyectamos horizontalmente, la posición nueva del vector, vamos a ver que el inicio del descenso del semiciclo positivo. Nuevamente, si seguimos girando el vector y ahora le sumamos 45 grados más, entonces estaría a medio ciclo, a mitad del triángulo, o lo que es lo mismo decir, un pi. Entonces, si proyectamos eso de forma horizontal, ¿qué vamos a tener? La finalización del descenso del semiciclo positivo. Ahí ya completamos el semiciclo positivo. Nuevamente, seguimos girando el vector en sentido contra la manecilla del reloj, 45 grados más, 225, o lo que es lo mismo, 5 cuartos de pi, y proyectamos de forma horizontal que vamos a tener el inicio del ascenso del semiciclo negativo. Si continuamos rotando el vector y ahora lo llevamos a 3 medios de pi, lo que es igual a 270 grados, y proyectamos su posición de forma horizontal, vamos a ver que estamos ya generando lo que es el valor máximo del semiciclo negativo. Si continuamos girando el vector en dirección contraria a la manecilla del reloj, es decir, en 7 cuartos de pi, lo que es lo mismo decir 315 grados, y proyectamos su posición de forma horizontal, vamos a tener que el inicio del descenso del semiciclo negativo. Igualmente, si ahora giramos este vector a 2pi, que sería igual a 360 grados, es decir, 315 más 45, 360 grados, 2pi, entonces que llegaremos a la finalización del semiciclo negativo, y con esto se completa una onda sinusoidal, y vemos que para valores de ángulos hexadecimales y con valores de pi radianes se obtiene de todas formas una onda senoidal. Es decir, existe la correspondencia que indicamos en la sección pasada para lo que es la generación de una onda senoidal, tanto midiéndola en pi radianes como en grados hexadecimales. Aquí vemos otro ejemplo donde ya sería para utilizar las fórmulas de velocidad angular obtenidas anteriormente, y nos dice que determine la frecuencia y el periodo de la onda senoidal siguiente, que es la que está aquí. Tengo una onda, donde está aquí, una onda senoidal, donde aquí, cada vez que pasa este periodo o este tiempo, se va a completar un periodo, y nos dice que la velocidad angular es de 500 radianes sobre segundo. Como sabemos de las ecuaciones mostradas anteriormente, que la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo, y despejamos del periodo, la ecuación del periodo a 2pi sobre la velocidad angular. Entonces tenemos que 2pi radianes entre 500 radianes por sobre segundo se va radianes con radianes, me va a quedar 12.57 milisegundos. Entonces, como sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo, decimos que la frecuencia debe ser igual a 1 entre 12.57 por 10 a menos 3 segundos. Eso nos va a dar 79.58 Hz. Ahora vamos a ver lo que es el valor promedio de una onda senoidal. Esta se define como la suma algebraica del área total bajo una curva entre la longitud de la curva
o como la media aritmética de todos los valores instantáneos a lo largo de un periodo. Y de inmediato vamos a pasar a ver un ejemplo correspondiente al mismo, o dos ejemplos. Entonces nos dice el ejemplo que encuentre los valores promedios para las siguientes formas de onda durante un ciclo. Aquí hay una onda cuadrada que desde aquí hasta aquí se completa un ciclo. Ya subí aquí, el valor máximo 3, baja a 0, baja a un valor mínimo de menos 1 o de 1 negativo y termina aquí, de 0 a 8. Entonces, su valor promedio va a ser igual a que dice que va al área total el área total de la curva entre la distancia va a ser igual a 3 voltios, el área total entre la distancia que es 4 milisegundos, menos 1 voltio, que es el área, por 4 milisegundos. Eso nos está dando igual entre 8 milisegundos que la distancia completa del ciclo. Entonces me está dando 12 voltios menos 4 voltios entre 8 me va a dar igual a 1 voltio. Entonces el valor promedio de esa onda cuadrada que está aquí es de 1 voltio. Aquí los milisegundos se cancelan. Entonces, el siguiente ejemplo nos presentan otra onda cuadrada donde el ciclo está desde 0 hasta 10 milisegundos. Pero dentro de esa onda tenemos que esta tiene un valor máximo de menos 10 voltios, es decir, un semiciclo negativo de 10 voltios. Luego sube hasta 4 voltios positivos, baja y se mantiene durante 2 milisegundos en 0. Después baja a menos 2 voltios durante 2 milisegundos, vuelve a 0 y se permanece en 0 hasta que llega a los 10 milisegundos donde se completa el ciclo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que vamos a tener varias áreas para aplicar lo que sería la fórmula o la determinación del valor promedio. Entonces, para este semiciclo que está aquí, ¿qué sería? Menos 10 voltios, que sería el área por la distancia que es de 2 milisegundos. Más que este semiciclo positivo, 4 voltios por la distancia que es de 2 milisegundos. Menos que este es un semiciclo negativo, 2 voltios por 2 milisegundos. Entre 10 milisegundos. Los milisegundos todos se van a cancelar. Pues este está aquí, entonces van a quedar menos 10 por 2, 20 voltios. Más 4 por 2, 8 voltios. Menos 2 por 2, 4 voltios. Decimos que esto va a dar menos 16. Va a ser menos 24 más 8 va a dar menos 16. Entre 10 y eso va a dar un valor promedio de esa onda de menos 1.6 voltios. Ahora vamos a ver lo que es el valor efectivo o valor RMS de una onda senoidal. El valor efectivo o RMS de una onda senoidal relaciona las cantidades de corriente directa y corriente alterna con la potencia entregada a una carga. Esto ayudará a determinar la amplitud de una corriente senoidal de corriente alterna requerida para entregar la misma potencia como corriente de corriente directa en particular. Con frecuencia surge la pregunta de cómo es posible que una cantidad de corriente alterna entregue potencia neta si durante un ciclo completo la corriente neta en cualquier dirección es cero. Sin embargo, hay que aclarar que la corriente de cualquier magnitud a través de un resistor entregará potencia a ese resistor. En otras palabras, durante las partes positivas y negativas de una corriente senoidal, la potencia se entrega a cada instante de tiempo al resistor. Entonces, la potencia entregada en cada instante variará con la magnitud de la corriente, pero existirá flujo neto durante los pulsos positivos y negativos durante todo el ciclo. La potencia entregada por una fuente de corriente alterna en un instante cualquiera es, comparándola con la de corriente directa, sería la potencia corriente alterna será igual a la corriente directa al cuadrado por la resistencia. Entonces, para la corriente alterna,
para la fuente de corriente alterna, que sería igual a la corriente máxima por el seno de omega t. Esto al cuadrado por la resistencia. Entonces, si elevamos todos estos términos al cuadrado, vamos a dar el valor máximo de la corriente al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado de omega t por r. Pero a esto de aquí le aplicamos identidad trigonométrica, que nos va a quedar que el seno al cuadrado de omega t va a ser igual a 1/2 de 1 menos el coseno de 2 omega t. Por tanto, la potencia de corriente alterna va a ser igual a el valor máximo de la corriente en la fuente de corriente alterna por 1/2 menos por 1 menos el coseno de omega t por la resistencia. Y la potencia de corriente alterna va a ser igual a el valor máximo de corriente de la fuente de corriente alterna por la resistencia entre 2 menos el valor máximo al cuadrado de la fuente por la resistencia entre 2 por el coseno de 2 omega t. Pero esta parte de aquí no integrará potencia, dado que el valor promedio de una onda convencional es 0, aunque la onda pueda tener el doble de la frecuencia de la forma de onda de corriente original. Entonces, lo único que estará entregando potencia será esta parte de la fuente de corriente alterna. Entonces, la potencia promedio en una fuente de corriente alterna igual a la potencia entregada por la fuente de corriente directa. O bien, decimos que el valor máximo de la corriente entregada por la fuente de corriente alterna por la resistencia entre 2 va a ser igual a la corriente al cuadrado que entrega la fuente de corriente directa por la resistencia, o lo que es lo mismo decir que la corriente máxima de la fuente de corriente alterna va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por el valor entregado por la fuente de corriente directa. Entonces podemos decir de esa misma forma que si despejamos de ahí, de esa fórmula, la corriente directa, que va a ser igual a la corriente máxima entregada o el valor máximo de corriente entregada por la fuente de corriente alterna entre la raíz de 2, y ese es igual a 0.707 el valor máximo de la fuente de corriente alterna. Lo cual indica que el valor equivalente de corriente directa de una corriente o de un voltaje es 0.707 o 70.7% de su valor máximo. El valor de ese equivalente se denomina valor efectivo de la cantidad senoidal. En resumen, podemos decir que la corriente entregada por la fuente de corriente continua es igual, o llamamos corriente efectiva, y es igual al 70.7% de la corriente máxima entregada por la fuente de corriente alterna. Bien, que la corriente máxima entregada por la fuente de corriente alterna va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por el valor efectivo de la corriente, lo que es igual a decir que 1.414 el valor efectivo de la corriente. Y el voltaje efectivo va a ser igual al 70.7% del valor máximo de potencia entregada por la fuente. Lo que es lo mismo decir que el valor máximo de tensión entregada por la fuente de corriente alterna es igual a raíz cuadrada de 2 por el voltaje efectivo de la fuente de corriente directa. Igualmente decimos que es igual a 1.414 el valor efectivo de la fuente de corriente directa. Ahora vamos a ver un ejemplo aplicando el valor de lo que es el valor efectivo de una onda o el valor RMS. Pero también cabe destacar que el valor RMS o el valor efectivo de una onda se puede calcular como la raíz cuadrada del cuadrado del valor medio. Entonces, aplicando este concepto de que se puede determinar como la raíz cuadrada del cuadrado del valor medio, vamos a decir que para esta onda que tenemos aquí cuadrada, que tiene valores
amplitudes similares tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo de 40 voltios y la longitud o el tiempo total en el que se completa el ciclo es de 20 milisegundos, vamos a decir que el valor RMS va a ser igual que para el semiciclo negativo, positivo va a ser igual los 40 al cuadrado por la distancia bajo la curva, ¿verdad que sí? Si era 40 al cuadrado, 1600 por 10 milisegundos, más los 40 al cuadrado de este semiciclo negativo, el área bajo el semiciclo, por la distancia que también son 10 milisegundos, entre la distancia total que son 20 milisegundos. Todo esto encerrado en una raíz cuadrada, como dice la fórmula. Esto me está dando igual a 32.000 por 10 a la menos 3 entre 20 por 10 a la menos 3. Realizando esta operación aquí, esta división, me va a dar igual que la raíz cuadrada de 1600 y la raíz cuadrada de 1600 son 40 voltios y ese será el valor RMS o valor efectivo de esa forma de onda que está ahí. Vamos a seguir ahora con lo que es la definición del formato general para el voltaje y las corrientes senoidales. El formato matemático básico para la forma de onda senoidal es A sub m seno de alfa, donde A sub m es el valor máximo o valor pico de la onda y alfa es la longitud de la medición en el eje horizontal. Aquí tenemos la onda senoidal, donde tiene los valores máximos A sub m, tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo. Tenemos aquí que a medio ciclo, al finalizar el ciclo positivo, al terminar el ciclo, tenemos que ir igual a pi o igual a 180 grados. Y al finalizar el ciclo negativo o al finalizar la onda, tendríamos igual a 2pi o 360 grados midiendo el horizontal en grados o en radianes. En grados hexadecimales o en radianes. Entonces, la ecuación que establece, que vimos en principio, esta edición de que la distancia es igual a la velocidad angular por el tiempo, establece que el ángulo a través del cual pasará el vector en rotación de la figura anterior, donde obtuvimos la onda que generamos a partir del vector fijo, está determinado por la velocidad angular del vector en rotación y por el tiempo que el vector rota. Para un intervalo de tiempo fijo, mayor velocidad angular, mayor el número de ciclos generados. El formato general de una onda senoidal también puede escribirse como A sub m seno de omega t, ya cuando estamos viendo aquí ya la onda ya no en grados hexadecimales sino en radianes, con omega t como la unidad de medición horizontal. Es decir, ya estamos aquí midiendo como cuando utilizamos alfa, aquí estamos midiendo en grados hexadecimales y cuando utilizamos omega t estamos hablando de radianes, ¿sí? Radianes. Entonces, para cantidades eléctricas como la corriente y el voltaje, el formato general para la corriente y los voltajes es I igual a I sub m seno de omega t, o también podemos expresarlo como I sub m seno de alfa, y para la tensión E sub m seno de omega t, lo que es igual también expresarlo como E sub m seno de alfa, donde el valor de I sub m y de E sub m estamos hablando de los valores máximos de la fuente y los valores I minúscula estamos hablando de los valores instantáneos de la onda. El ángulo formado el ángulo en que un nivel en particular de voltaje se alcanza, el ángulo en que un nivel de voltaje particular se alcanza puede determinarse al reacomodar la ecuación una esa o esa. Vamos a ver la tensión que dice que la tensión instantánea es igual a la tensión máxima por el seno omega t. De aquí, despejando a omega t o usándola de aquí, que es despejando a alfa, vamos a tener que para alfa
Si despejamos alfa de aquí, que vamos a tener que I igual a I sub M seno de alfa. Despejando a alfa va a ser igual al seno inverso de I entre I sub M. Aquí lo tenemos. Y para la tensión, aquí que vamos a tener que alfa va a ser igual a ¿qué? Al seno inverso de E entre E sub M. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Y nos dice que determinemos el ángulo en que la magnitud de una función senoidal B igual a 10 seno de 377t es de 4 voltios. Y como parte B nos pide determinar el momento en el que se alcanza la magnitud. La solución. Primero, tenemos que nos dicen que determinemos el ángulo en que esa magnitud de la fuente senoidal se hace 4 voltios. Y como vimos anteriormente, que para eso solamente tenemos que despejar a alfa de la ecuación, nos está dando voltaje, vamos a despejar a alfa, así de esta manera que sería alfa igual al seno inverso del valor instantáneo entre el valor máximo de la onda. Entonces aquí tenemos que el valor máximo, el valor instantáneo serán los 4 voltios que nos están pidiendo, que cuando la onda se hace 4 voltios, entre los 10 voltios, que es el valor máximo de la onda que nos dice la fórmula. Entonces, el ángulo, ese valor de 4 voltios se alcanzará cuando el seno inverso, cuando se alcance el seno inverso de 4 sobre 10, y eso va a dar igual a 0.4, el seno inverso de 0.4 es igual a 23.578, es decir, a los 23.578 grados se alcanzará el valor de 4 voltios. Sin embargo, hay que estar claro que esta onda, aquí vemos que esta onda va a tener un valor máximo de 10 voltios, que sería aquí. Y ella va a ser 4 voltios cuando vaya subiendo aquí, y también se va a hacer 4 voltios cuando venga subiendo. Entonces, esta onda de B igual a 10 seno a 377t se va a hacer 4 voltios en 2 puntos, entre 0 y 180. Va a ser aquí cuando vaya subiendo y aquí cuando vaya bajando. Entonces ya tenemos el valor de la primera vez en que se hace 4 voltios, que es en 23.578 grados. Entonces, ¿cuándo se va a hacer nuevamente 4 voltios? Cuando venga bajando. Y si decimos que ese valor de ahí y ese valor de ahí a ahí es el mismo, entonces se hará nuevamente igual a 4 voltios cuando, simplemente restando los 180 grados del semiciclo completo, menos el valor obtenido en esta sección, que es cuando se hizo la primera vez 4 voltios. Entonces sería 180 grados menos 23.578 grados. Entonces se hace nuevamente igual a 4 voltios en 156.442 grados. Es decir, esta onda que tiene un valor máximo de 10 voltios y nos están pidiendo que determinemos cuándo ella se hace igual a 4 voltios, vemos que esta onda va a partir, este semiciclo va a partir de 0, va a subir a su valor máximo que es 10 y nuevamente va a bajar a 0. Ella se va a hacer igual a 4 voltios por primera vez cuando vaya subiendo. Aquí, cuando ella vaya a su valor máximo y vuelva a bajar, se va a hacer nuevamente igual a 4 voltios aquí. Entonces hay que determinar esos dos momentos en cuáles se va a hacer igual a 4 voltios. El primer momento es aplicando la fórmula que conocemos, que el ángulo va a ser igual al seno inverso. Para este caso, el voltaje va a ser igual al valor instantáneo del voltaje entre el valor máximo. Entonces, como sabemos o como nos está dando el problema, que el valor instantáneo es 4 voltios y el valor máximo es de 10, el seno inverso de esa operación nos va a dar el primer momento en que se va a hacer igual a
4 voltios y es en 23.578 grados. Y como ya se va a hacer igual a 4 voltios nuevamente cuando va bajando, eso quiere decir que cuando ya venga aquí para bajar a 4 voltios le va a faltar, para llegar a semiciclo a 180 grados, le va a faltar lo mismo que ella recorrió en el primer momento para llegar a 4 voltios. Entonces simplemente para encontrar ese segundo momento, ese segundo ángulo, segunda distancia, restamos de los 180 grados del medio ciclo el valor encontrado en la primera, que es esta parte que está aquí, que fue 23.578, y nos da un valor de 156.422 grados. Entonces la parte B nos dice que determinemos el tiempo. ¿En qué tiempo se hace igual a 4 voltios? Entonces, utilizando la forma de onda, la fórmula de que la distancia es igual a la velocidad angular por el tiempo que vamos a tener, que despejando el tiempo de ahí va a ser igual a la distancia entre la velocidad angular. Pero ¿qué vemos? Que aquí los ángulos o distancia que encontramos lo tenemos que en grados hexadecimales, los dos. Y la velocidad angular está en ¿qué? En radianes o en pi radianes. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que utilizar las fórmulas de conversión que vimos en la sección pasada. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? O lo llevamos todo a radianes o lo llevamos todo a grados hexadecimales. Aquí lo vamos a llevar todo a radianes. Para el primer momento, el primer ángulo en que se hizo igual a 4 voltios, vamos a llevar a radianes. Entonces, radianes que es igual a pi entre 180 por ángulo. En este caso sería el primer ángulo que encontramos, que es 23.578. Decimos que pi entre 180 grados por 23.578. Grado con grado se va. Decimos 3.14 entre 180 por 23.578. Nos da 0.411 radianes. Entonces ahí sí podemos ya encontrar el primer tiempo. Eso va a igual a la distancia, que es 0.411 radianes, entre la velocidad angular, que es 377 radianes sobre segundo. Aquí radianes con radianes se van, entonces nos va a quedar 1.09 milisegundos. Es decir, que desde el punto 0 hasta haberse hecho por primera vez 4 voltios, la onda de voltaje transcurrió 1.09 milisegundos. Para el segundo tiempo, para la segunda ocasión que se hizo 4 voltios, que tenemos lo mismo. Vamos a llevar la segunda distancia o el segundo ángulo, vamos a llevarlos a radianes. Y utilizando la misma forma anterior, pi entre 180 grados por 156.422 grados, grado con grado se va, entonces me va a dar una distancia de 2.73 radianes. Entonces aquí vamos a aplicar el segundo tiempo va a ser igual distancia sobre velocidad angular, en esta sería la distancia 2, que sería 2.73 radianes, entre 377 radianes. Esta velocidad angular está dada, no sé si la habrán notado, en la misma forma de onda inicial, en donde se dio la forma inicial del voltaje, que es 377, omega T, 377. Entonces, aquí decimos que 2.73 radianes entre 377 radianes sobre segundo, radianes con radianes se van y me da 7.24 milisegundos. Buenos jóvenes, por el día de hoy, por el día